Esta gravísima denuncia contra una maestra de 27 años en un jardín de infantes de Florencio Varela. Está acusada de manosear a los chiquitos. Era una salita de 3, maestra suplente de este jardín de Florencio Varela. Fue aprehendida, no declaró ante la justicia, recuperó la libertad. La indignación, la bronca y el dolor de los padres. Estamos en vivo allí en Florencio Varela. Mercedes Mendoza, buen día, Mercedes. Muy buenos días, Claudio. Exactamente, poco más de 24 horas es que estuvo detenida Cintia Karina Vera, esta mujer de 27 años que, como los decías vos, una maestra de reemplazo en esta sala de 3 de este Jardín Gauchos Argentinos aquí en Florencio Varela. 3 denuncias en total. La primera de ellas el jueves pasado, radicada aquí en la comisaría de Florencio Varela, en la comisaría tercera. Luego, el día viernes, llegaron otras 2 denuncias de madres de otros 2 pequeños de la misma sala. Lo escuchamos ayer, el testimonio desgarrador de una madre que contaba cómo fue textualmente que su hija, que su pequeña de 3 años, le contaba qué era lo que sucedía adentro del jardín. Pero te decía, la justicia decidió en la tarde de ayer liberar finalmente a Cintia Karina Vera, esta mujer que aparentemente vive aquí en Florencio Varela, luego de que se certificara que no presenta peligro de fuga, que las pruebas no son suficientes para mantenerla detenida. Eso es, Claudio, lo que dice la ley, que no se puede mantener detenida a esta mujer. Lo cierto es que aquí en el jardín, en el día de ayer, tanto el grupo del turno mañana como el grupo de tarde de los padres tuvieron una reunión con las autoridades. Sabemos, la directora de este jardín, la encargada de elegir a Cintia Vera como encargada de la sala de 3, la directora de este jardín, de nombre Viviana, sabemos, fue removida de su cargo, y quien está a cargo en este momento del jardín es la vicedirectora. Así también la presencia constante por parte de la inspectora de Florencio Varela de los jardines de infantes, que está en el interior del jardín, no quiso prestar declaraciones a la prensa para entender exactamente qué es lo que va a pasar de ahora en más con estos pequeños. Sabemos, la madre que realizó la primera denuncia llegó hasta un psicólogo, fue con su hija hasta el médico para verificar exactamente qué es lo que va a suceder con su pequeña. Durante el turno mañana el movimiento es el normal, es el habitual de todos los días. Ahora bien, ayer por la tarde ninguno de los padres trajo a su hijo aquí hasta este jardín, y la gran pregunta es qué es lo que va a suceder durante la tarde de hoy. ¿Habrá o no clases en este jardín de Florencio Varela? Nosotros no podemos tener la información porque, como te decía, Claudio, la inspectora que está en el interior de este jardín no quiso dar declaraciones a la prensa, dijo que tenían órdenes de no hablar con nosotros. Pero, por supuesto, hay una gran cantidad de padres que se trasladaron hasta aquí ayer por la tarde-noche ante la indignación de que la justicia liberara, este juez de garantías liberara a Cintia Vera. La fiscal que entiende en el caso sí había pedido la detención de esta mujer, pero aparentemente al no presentar peligro de fuga, al no entorpecer la investigación de la causa y también al no tener antecedentes, la justicia debió liberar a esta mujer. Muy bien, Mercedes, en instantes vamos a volver allí al jardín a ver si hay alguna novedad con respecto al avance de la investigación. Por supuesto, hasta luego. Vamos a dialogar con Mauro Zeta también para que nos diga concretamente cuántas son las denuncias que hay en la justicia, porque se habla de decenas de casos, de padres que manifiestan un montón de cosas realmente terribles de lo que comentan sus chiquitos, pero hay que ver si esos casos que se conocen y se denuncian han sido denuncias concretas en la justicia. Mientras estamos viendo el video, en el momento en que era detenida antes de ayer, esta maestra de 27 años, ante la indignación, mayoría de mujeres, de madres allí, cuando la policía se llevaba detenida a esta maestra jardinera de 27 años. Suplente que hacía 3 semanas que estaba cumpliendo una suplencia en este jardín de Florencio Varela, Gauchos Argentinos. Mauro, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a explicar por qué quedó libre esta maestra. Es una cuestión de interpretación. Por un lado, la fiscal Roxana Jiménez, que entendía que la detención ameritaba por lo que se llama técnicamente la urgencia, el peligro de fuga, la posibilidad de que esta mujer en libertad altere pruebas y por la pena en expectativa para este delito. La pena en expectativa, hasta 10 años de prisión. La fiscal meritúa estos elementos y dice, bueno, con todo esto la dejó presa, y además en este contexto, cuando había una protesta muy fuerte en la puerta del jardín. Repito los argumentos de la fiscal, va de nuevo, la deja detenida por la urgencia, por el peligro de fuga, por la posibilidad de que altere pruebas y por la pena en expectativa hasta 10 años de cárcel. Ahora, Mauro, el juez que dice,
El no juez... hay urgencia de detención. Claro, lo contrario. No hay signos de que pueda llegar a obstaculizar a la justicia y el hecho también incluye la posible fuga. Sí, el juez... Y dijo no hay pruebas suficientes tampoco. Claro, el juez plantea lo contrario. El juez se llama Busteros de apellido, juez de garantías. Penal número 5, ¿no? Lo que dice es, no había urgencia para la detención, no había motivo para apurarse. Estoy traduciendo la resolución del juez. No había peligro de fuga. Y además el juez está cuestionando que faltan pruebas. Pero hay un tema, Claudio, que ayer lo hablábamos. El código presenta un problema medular. Le da 10 días a la Fiscalía para que directamente resuelva si pide la prisión preventiva o no de la maestra. ¿Cómo haces en 10 días para, por ejemplo, definir si pedís la prisión preventiva a la maestra cuando ni siquiera tenés a mano la cámara Gesell de los chicos? ¿Se entiende el conflicto que hay, no de intereses? Por un lado, la fiscal tiene que resolver, apurarse en 10 días para encontrar toda la prueba suficiente. Y por otro lado, cuando pide turno para la cámara Gesell, que es el lugar donde van a declarar los nenitos de 3 años, con el cuidado de psicólogos, psicopedagogos y demás, no hay turno, porque está colapsado. Para tener el hecho real y concreto, Sí. los miembros de esta cámara Gesell, los especialistas que la realizan, ¿de dónde son? ¿De La Plata? No, en este caso del Poder Judicial, de Quilmes. Lo que pasa que, a ver, yo lo que digo es que hay un contrasentido, ¿no? El código les exige a los fiscales que resuelvan muy rápido. De hecho, el juez le dice, mira, con lo que tenés no tenés prueba suficiente, por eso te la libero y además porque no hay urgencia para mantener la presa a la maestra. Y la fiscal ahora tiene 10 días... Ahora no, porque en realidad la dejó libre, no la detuvo, pero si lo hubiesen detenido, le hubiese confirmado la detención al juez. Tenía 10 días para pedir la prisión preventiva y si no encontraba pruebas, también probablemente la hubiesen escarcelado. La cámara Gesell, le explicamos a la gente, es un hábitat creado por los investigadores para que la toma de declaración de un niño sea con medidas de seguridad, que no vea, por ejemplo, a nadie que altere su declaración, que esté contenido por psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos. Lo que cuenta en la cámara Gesell se graba y después se desgraba y se vuelca en el expediente. Esa cámara Gesell y el tratamiento con psicólogos y psiquiatras de estos niños le permite inferir a la fiscal si realmente existió el abuso, porque no nos olvidemos que no hay ninguna señal física. Estamos hablando de un abuso sexual simple, manoseo, agravado por la condición de educadora de la docente y corrupción de menores, que es esto que les contaba ayer, ¿no? Alterar la psiquis, alterar el inicio sexual de estos niños. Eso no deja una evidencia física, pero sí psíquica. Entonces la clave es someter, entre comillas, a estos niños a una charla, una conversación con expertos en psicología y psicopedagogía. Que incluye la realización de dibujos también. Por ejemplo, de dibujos. Lo verbal va a ser muy corto porque son nenes muy chiquitos, pero todo ese conjunto de expresión verbal y en los dibujos que los nenes vuelcan en cámara Gesell y ante los expertos les sirve para decir, ¿hubo o no hubo abuso? ¿Hubo abuso o no hubo abuso? Bueno, está en libertad, pero no significa que no esté procesada. Ya la indagaron. Una vez que te indagan a la provincia de Buenos Aires, quedás procesado automáticamente. Está procesada, se negó a declarar, va a pedir una ampliación, ya anticipó la defensa, que va a pedir lo que se llama el 317, que es declarar otra vez o declarar por primera vez para dar su versión de los hechos. Es un tema muy complejo, hay una discusión aquí de criterios. El juez le dice, no había apuro. Le está diciendo el juez a la fiscal, tenías tiempo para investigar. El fiscal dice, no, si yo la dejaba ir, se me escapaba y me alteraba pruebas. Este es el criterio de la fiscal, pero el juez entendió que no ameritaba. Y también el juez descartó el tema de la conmoción social, que fue un planteo de la fiscalía, ¿no? La fiscalía dijo, por la conmoción social del caso, tenémela detenida 5 días, por lo menos para que yo pueda trabajar con tranquilidad, evaluar la prueba y ver si alcanzan los elementos para pedir la prisión preventiva. Pero después dijo que no. Mauro, y es conmoción social. Habla de la conmoción social. Pero después dice que eso peligro no es... para la acusada también, de su vida, ¿no? Sí, pero el juez dice que no es un elemento para mantener preso a alguien. El tema de la conmoción social, el impacto social y la bronca y la ira de los padres no alcanza como para decir, bueno, te dejo en cana y seguir el proceso en cana. Es un tema delicado. Los delitos sexuales que no dejan señales físicas es un tema muy delicado. Va a seguir procesada, pero libre. Habrá que ver qué declara la maestra. Son temas que estamos tratando con cuidado, con cautela, porque una cosa es la denuncia inicial y después hay que determinar, Mauro, si existieron los hechos. Sí. Para ir a lo concreto también, ¿cuántas denuncias hay en la justicia? 3. Un nene, sí. A ver, no un nene.
los papás de un nene y los papás de dos nenas. No existen las 33. Sí. De 3 casos. Sí, 3 casos puntuales. Las 33 es una expresión de una madre, ¿no? Muchísimos testimonios y también lo que llama la atención, Sí. de todos los otros testimonios que habla de decenas de casos así, los padres no han hecho la denuncia concretamente ante la justicia, lo cual llama un poco la atención también, ¿no? Por lo menos no la hicieron hasta ahora. Fue una mamá la que ayer contó aquí en C5N, dijo en una nota que le hicimos temprano, dijo, sí, son 33 los chicos abusados. Tal vez se refería a todo el curso, dando a entender que todos pudieron ser víctimas de abuso. Y el otro tema, no nos olvidemos, además del abuso sexual que está siendo investigado, está la denuncia de la mamá que dice que uno de los chiquitos le contó que la maestra los obligaba a pelearse entre ellos, que no tiene que ver con el abuso sexual, esto no está imputada a un delito. Terrible si ha sido cierto concretamente que los hacía desnudar a los chiquitos y hacerle pasar sus genitales por la cara de las nenas. Bueno, ese es el delito, eso es un delito claramente sexual. Si Ahora, es que ocurrió concretamente. Si esto ocurrió, insisto, está libre, pero está procesada. Ni bien la indagaron, quedó procesada. Para decírselo a la gente al revés, ¿puede ir a juicio en libertad? Sí, puede ir a juicio en libertad. No es que la causa se cerró. Ahora la fiscal tiene que meterle contrarreloj. Y sí, porque tiene que buscar la prueba, pero insisto con esto, le exige el código, buscame la prueba rápido, y cuando pide la cámara Gesell no tiene turno, y cuando pide los peritos no tiene turno. Lo contamos con un caso, ahora no me acuerdo cuál fue, que le dieron, ahora me acuerdo, el caso del hijo de Bárbara Durán. ¿Sí? Que atropelló o chocó. ¿Te acordás? Para la prueba de la extracción de sangre le dieron turno al fiscal Diego Molina Pico en la asesoría pericial de San Martín 10 días después de que le sacaron sangre. Estas cosas hay que contarlas, los impedimentos con los que se encuentran a diario. Es lo concreto, lo real de todos los días. Los fiscales, sí. No hay turno para los peritajes, la asesoría pericial te pasa, no por mala fe, porque no alcanza. Te pasan dentro de un mes. De esa forma no podés administrar justicia tampoco. Es complicadísimo. Si tenés que hacer las pruebas. Es complicado. Digamos, esa cámara Gesell ya tendría que estar trabajando con los chicos concretamente. Sí. Y después los especialistas tendrían que estar en el lugar y con los chicos ahí para ver realmente qué pasó. Por eso la fiscal le decía al juez, déjame la detenida 5 días, hasta que yo trate de conseguir, aunque sea con rapidez, los peritos para hacer la cámara Gesell. Y después, en todo caso, si la querés liberar, liberala. Pero no alcanzó, el juez dijo, se va afuera. Es legal lo que hizo el juez, lo aclaro, no es que el juez tomó una decisión arbitraria, todo es legal. Le planteó la fiscal y el planteo del juez Bustero. Va a seguir el tema. Me acordaba esto de la falta de presupuesto, ¿cómo sería la palabra? De insumos, ¿podría ser la palabra? Si te referís a elementos, insumos. Sí, para hacer las pericias y demás. Sí. Eso por un lado. Ahora, por otro lado hay mucha negligencia. Esto lo quiero destacar. Por una cosa es, bueno, no están los peritos, no está los reactivos químicos, supongamos un ejemplo. Ahora hay un caso donde un perito perdió un cabello tomado en la escena de un crimen y que era vital para identificar a unos asesinos y lo perdió en un trámite. Eso es otra cosa. Una cosa es la negligencia que le está quitando efectividad al sistema y otra cosa es cuando no hay presupuesto, no hay forma de hacer los peritajes. No hay insumos, no hay personal. Este es otro tema. Sí, vamos a seguir el tema. Me parece que da para seguirlo porque habrá que ver cómo termina la historia de la maestra. Ahora hablando de la conmoción social, si bien no influye en la decisión del juez de dejarla en libertad, también hay que hablar de la seguridad de la acusada concretamente, porque seguramente deben saber dónde vive esta mujer y seguramente habrá dejado una dirección donde, no sé si habrá ido a su casa o a la casa de algún amigo, algún pariente, algún familiar, porque... Sí, porque ni siquiera te digo... así los padres indignados, sabemos que esto puede llegar a suceder también, ¿no? Sí, te digo un tema técnico, no quiero aburrirlos, ¿no? Ni siquiera es una excarcelación lo que le dieron, es negarle la detención. O sea que ni siquiera... el proceso todo, en vez de estar detenida, está en libertad. Claro, pero ni siquiera... La investigación sigue. Pero me refiero por esto que vos preguntás del domicilio, ni siquiera tiene que dar demasiadas explicaciones de fijar domicilio, mudarse, mudarse se mudará si quiere por temor a que le pase algo. Me parece que la investigación recién empieza y este es un problema porque ahora tiene, insisto, la fiscal que meterle pata, tiene que correr, tiene que conseguir los peritos, tiene que conseguir la cámara Gesell y empezar a determinar si hubo abuso y cómo fueron los abusos. Gracias, Mauro. Seguimos en minutos.